Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de las telenovelas turcas y por supuesto, a los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos en los últimos rumores y, lo que es más importante, en la reciente revelación de Kerem Bürsin sobre un encuentro secreto con Hande Erçel y su sorprendente reacción. Prepárense porque la información que tenemos hoy es jugosa y podría cambiar la forma en que vemos a esta popular pareja. Antes de entrar en materia, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a todos los fanáticos en vilo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y queridas en el mundo del entretenimiento turco. Desde que compartieron pantalla en Senkalkam, la química entre ellos fue innegable, y los rumores de un romance fuera de las cámaras no tardaron en surgir. A pesar de los intentos de mantener su vida privada, las cámaras de los paparazzi y la atención de los medios los han seguido de cerca. Hemos visto momentos de felicidad, viajes juntos e incluso, desafortunadamente, los rumores de separación que siempre acechan a las parejas famosas. Pero lo que ha salido a la luz ahora es algo que pocos esperaban, y es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, ha sido sorprendentemente abierto sobre un encuentro con Hande y, lo que es más impactante, su reacción. La historia de amor que nació en los sets de Senkalkam cautivó a millones de espectadores. La pareja formada por Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno, y la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó para muchos de sus seguidores. Cada fotografía juntos, cada aparición pública, era analizada al detalle, buscando indicios de que su relación traspasaba la pantalla. Fueron un torbellino de emociones para sus fans, experimentando la alegría de sus momentos más dulces y la incertidumbre de los rumores de crisis. Sin embargo, las relaciones de celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio implacable, y Kerem y Hande no fueron la excepción. A pesar de las especulaciones, siempre intentaron proteger su privacidad, compartiendo solo lo que consideraban necesario. Pero el mundo del espectáculo es un escenario dinámico, y a veces, las historias toman giros inesperados. Lo que ha sacudido recientemente a la comunidad de fans es una revelación directa de Kerem Bürsin. En una entrevista que se ha vuelto viral, el actor ha decidido abrir una puerta a su vida personal de una manera que pocos habían anticipado, hablando sobre un encuentro con Hande Erçel y, lo más intrigante, su reacción ante este suceso. Esta apertura por parte de Kerem es significativa, y las palabras que eligió tienen un peso considerable. Según las últimas informaciones y lo que Kerem ha compartido, parece que ha habido un reencuentro entre él y Hande. Y no me refiero a un simple saludo en un evento público, sino a algo más privado, algo que ha decidido compartir con nosotros. Esto es un gran paso, especialmente considerando la reserva que solían mantener sobre su relación. Las palabras de Kerem han sido muy esperadas, y cuando las escuchamos, nos damos cuenta de la complejidad de sus sentimientos y de la situación. En la entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación actual con Hande. Y en lugar de esquivar la pregunta o dar respuestas vagas, sorprendió a todos con una franqueza poco común. Dijo algo así como: sí, nos hemos visto recientemente. Ha sido un encuentro inesperado, pero necesario. Las cosas han cambiado, y ambos hemos crecido. Fue un momento para reflexionar y para vernos desde una nueva perspectiva. Esta declaración por sí sola ya es bastante reveladora. El hecho de que admita un encuentro y lo describa como necesario, y para reflexionar, sugiere que no fue un simple cruce de caminos. Implica que hubo una conversación, un intercambio de ideas, y quizás, hasta una especie de cierre o un nuevo comienzo. La manera en que Kerem ha descrito este encuentro es cautivadora. Al calificarlo de inesperado, nos hace pensar en las circunstancias que pudieron haberlo propiciado. ¿Fue un encuentro casual, o hubo una invitación mutua? La palabra necesario es aún más poderosa. Sugiere que había una necesidad subyacente, ya sea emocional, profesional o simplemente para cerrar capítulos pendientes. Y cuando añade que las cosas han cambiado y ambos hemos crecido, Kerem no solo reconoce la distancia temporal que los separa, sino que también valida la evolución personal de cada uno. Esto es un reconocimiento de la vida que han vivido.
o por separado con sus propios desafíos y aprendizajes. La idea de reflexionar y vernos desde una nueva perspectiva nos habla de una profunda introspección y de la capacidad de ambos para evaluar su historia conjunta con objetividad y madurez. No se trata de nostalgia, sino de una evaluación honesta del pasado y del presente. Pero lo realmente sorprendente es la reacción que Kerem menciona, y no solo la suya, sino la de Ande. Él describió la situación como emocionalmente intensa. Continuó diciendo, lo que más me impactó fue verla. Ver la persona en la que se ha convertido. Había una serenidad en ella, una madurez que no había notado antes. Y la verdad, mi reacción inicial fue de asombro, seguida de una profunda admiración. Fue como si estuviera viendo a la Ande que siempre conocí, pero a la vez, una versión mucho más evolucionada. Y su reacción hacia mí fue igualmente intrigante. Hubo una calidez, pero también una cierta distancia, una profesionalidad que me hizo darme cuenta de que, aunque el pasado es importante, el presente es lo que nos define. La descripción de Kerem sobre su propia reacción es fascinante. El asombro y la profunda admiración por la Ande que ve ahora sugieren que él ha percibido un cambio significativo en ella. No es solo un cambio superficial, sino una transformación interna, una madurez que le ha llamado la atención poderosamente. La frase una versión mucho más evolucionada indica que él reconoce y valora el camino de crecimiento individual que ella ha recorrido. Este reconocimiento mutuo de la evolución personal es uno de los pilares de las relaciones adultas y maduras. Y luego viene la parte sobre la reacción de Ande que Kerem describe como igualmente intrigante. La mención de calidez sugiere que no hay hostilidad ni resentimiento entre ellos, lo cual es un buen augurio. Sin embargo, la cierta distancia y la profesionalidad son las claves aquí. Kerem mismo lo explica, me hizo darme cuenta de que aunque el pasado es importante, el presente es lo que nos define. Esto es crucial. No está diciendo que estén a punto de reconciliarse románticamente, sino que ambos han avanzado y están enfocados en sus vidas actuales. La profesionalidad en un encuentro, especialmente si se produjo en un contexto profesional, es una señal de madurez y de la capacidad de separar las esferas personal y laboral. Esta descripción de la distancia y la profesionalidad es clave. Sugiere que si bien hubo un reconocimiento mutuo y quizás hasta un afecto remanente, ambos han seguido caminos separados y están enfocados en sus vidas individuales. No está diciendo que se hayan reconciliado románticamente, sino que han tenido un encuentro adulto y maduro, donde han podido reconocer el impacto que tuvieron el uno en el otro y la evolución personal que han experimentado. Es importante destacar esto porque a menudo los fans desean desesperadamente una reconciliación, y a veces, la realidad es más compleja y sutil. Kerem también mencionó que el encuentro ocurrió en un contexto profesional, lo que explicaría esa distancia. No dio muchos detalles sobre el lugar o las circunstancias exactas, para preservar la privacidad de ambos, lo cual es comprensible. Sin embargo, el mero hecho de que haya habido un encuentro y que él esté dispuesto a hablar de ello en estos términos es una noticia importante. Nos muestra un lado más maduro y reflexivo de Kerem Bürsin, alguien que no teme reconocer el valor de las relaciones pasadas y la importancia del crecimiento personal. La posibilidad de que este encuentro haya tenido un trasfondo profesional abre un abanico de especulaciones emocionantes para los fanáticos. Kerem y Ande son dos de los talentos más reconocidos de Turquía, y la idea de volver a verlos trabajar juntos, quizás en un proyecto diferente a Senkalkam, es un sueño para muchos. Podría ser que este encuentro haya sido el catalizador para explorar esa posibilidad. Kerem insinuó algo de esto al decir, siempre tendremos un respeto mutuo por el trabajo del otro. ¿Y quién sabe qué depara el futuro? El mundo del espectáculo es impredecible y las conexiones que se crean son valiosas. Esta declaración es una bomba de relojería para los fans. El respeto mutuo por el trabajo del otro es fundamental para cualquier colaboración exitosa. Y la frase «quién sabe qué depara el futuro» es la cereza del pastel. En el volátil mundo del entretenimiento donde las oportunidades surgen y desaparecen con rapidez, nunca se sabe cuándo dos talentos que conectaron tan bien pueden cruzar sus caminos de nuevo. Las conexiones que se crean son valiosas, es una reflexión profunda sobre el poder de las relaciones profesionales y personales que se forjan en la industria. No solo se trata de un posible proyecto, sino de la valoración de los lazos que se han creado. Analizando sus palabras, podemos inferir varias cosas. Primero, que la separación entre Kerem y Ande, aunque quizás dolorosa en su momento,
Ha permitido a ambos crecer individualmente. Segundo, que existe un profundo respeto y admiración mutua, que trasciende cualquier posible resentimiento o arrepentimiento. Tercero, que Kerem está en un momento de su vida en el que se siente cómodo siendo vulnerable y compartiendo aspectos de su vida personal, lo cual es un signo de madurez y confianza. Y finalmente, que no se cierra la puerta a futuras colaboraciones, lo que mantiene viva la esperanza para los fans de verlos juntos en pantalla nuevamente, aunque sea de forma profesional. La reacción de Hande, según lo que Kerem describe, es igualmente fascinante. Esa calidez, pero también distancia y profesionalidad, sugiere que ella también ha madurado y ha aprendido a separar lo personal de lo profesional. Es un equilibrio delicado, y si lo ha logrado, habla muy bien de su inteligencia emocional. Nos da a entender que si bien el pasado tiene su lugar, el presente y el futuro son las prioridades. Hande, al igual que Kerem, parece haber transitado un camino de crecimiento personal que le ha permitido abordar situaciones pasadas con serenidad y objetividad. La combinación de calidez y profesionalidad es la esencia de una interacción madura y respetuosa entre dos personas que compartieron una historia importante. Este tipo de revelaciones son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. No se trata solo de las historias que vemos en pantalla, sino también de las vidas y las relaciones de las personas detrás de ellas. Kerem Bürsin, al compartir esto, nos ha dado un vistazo a la vida real, a las complejidades de las relaciones humanas y a la importancia del crecimiento personal. Ha humanizado a las figuras públicas que admiramos, recordándonos que, al igual que todos, navegan por sus experiencias vitales, aprenden, crecen y evolucionan. La valentía de Kerem al compartir esta experiencia, reconociendo la evolución de Hande y su propia admiración, es un testimonio de su madurez. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? Es difícil decirlo con certeza. No deberíamos saltar a conclusiones de que están de vuelta juntos románticamente, basándonos únicamente en esta entrevista. Pero sí podemos decir que ha habido una especie de reapertura, una validación de lo que fueron y una aceptación de lo que son ahora. Y eso en sí mismo es una historia digna de contar. La interpretación más razonable es que han tenido un encuentro maduro y respetuoso, donde han podido cerrar ciclos y reconocer la importancia que tuvieron el uno para el otro, sin necesariamente reabrir una puerta al romance. Sin embargo, la posibilidad de una futura colaboración profesional es muy real y emocionante. Las redes sociales, como siempre, han explotado con esta noticia. Los fans están divididos entre los que esperan una reconciliación y los que celebran su crecimiento individual. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es apasionada y vocal, y es natural que esta noticia genere una oleada de opiniones y especulaciones. Cada tweet, cada comentario en Instagram, se llena de teorías y deseos. Sin embargo, lo importante es que esta revelación ha reavivado el interés en ellos y en su historia, y eso siempre es positivo para las carreras de los actores, generando un buzz mediático que puede traducirse en nuevas oportunidades. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha revelado es un encuentro reciente con Hande Erçel, un encuentro que él describió como inesperado pero necesario. Lo más impactante ha sido su sorprendente reacción, llena de asombro y admiración por la persona en la que Hande se ha convertido, y la sutil pero perceptible distancia profesional que notó en ella. Él ha mostrado una madurez notable al compartir estos detalles, reconociendo el valor de su historia compartida mientras abraza el presente y el futuro. Este encuentro, lejos de ser una reconciliación romántica, parece ser un hito en su camino de crecimiento personal y un testimonio de la profunda admiración y respeto que aún se profesan. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan intrigante con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre esta revelación de Kerem Bürsin? ¿Creen que este encuentro podría significar algo más en el futuro, ya sea profesional o personal? ¿Les sorprende la madurez con la que Kerem ha abordado este tema? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las telenovelas turcas y de Kerem y Hande. Y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Activar la campanita de not.
notificaciones les asegurará estar al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.